oportunidad al enemigo, no porque no confíe, ¿verdad?, en las clases. Tenemos una excelente maestra. Dije, ¿tenemos una qué? Amén. Excelente maestra. Una muy buena maestra que los niños la quieren. Pero hoy queremos, hermano, hablar algo acerca del respeto. Amén. Me llama la atención lo que dice aquí, hermanos. Dice, las ancianas, el verso 3, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su ¿qué? Porte. En su porte. O sea, ¿cómo se ven? No calumniadoras. ¿Qué más? No esclavas. No esclavas del vino. Espero que de aquí nadie les eche sus traguitos, ¿verdad? Pero también maestros del bien. Y el verso siguiente quiero que pongan énfasis en esto. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí, ¿verdad?, quisiera detenerme. Que enseñen las ancianas, ¿a quién? A sus maridos, ¿verdad? Que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Con esto, hermanos, en mente, yo quisiera preguntarles, ¿cuántas mujeres de aquí tienen 60 años o más? Levanten sus manos que tienen más de 60 años. Una tremenda bendición tenemos nosotros. ¿Me está escuchando, hermanos? Cuando ustedes, hermanos, esto fue lo que estuve, hermanos, y voy a estar invitando a todas las personas, hombres, mujeres y jóvenes. Esto es lo que estuvimos, hermano, hablando, y te voy a regresar a lo que estuvimos hablando el día lunes. Hermano, queremos honrar a las ancianas, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cómo la Biblia nos habla, y que usted también aprenda, ¿verdad? Nuestros hijos muchas veces entran a la iglesia, muchas veces, hermano, ven a una anciana y no la respetan. ¿Aló? Pero dice aquí, hermanos, ahora las ancianas, ¿verdad? Dice que tienen que un trabajo, enseñar a las jóvenes, aunque no sean sus hijas, enseñar a las jovencitas o a las mujeres más jóvenes a que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy, hermanos, se está perdiendo, ¿verdad?, el respeto. Hoy muchas mujeres, hermanos, se han callado. Muchos, ¿verdad?, jóvenes crecen sin respeto. Por eso les pedí, ¿verdad?, a los niños que se quedaron aquí, que respetar. La hermana solamente tenemos nosotros una bendición, una sola mujer. ¿Cuántos hombres hay aquí más de 60 años? Hombres. Ni uno, ¿verdad? Yo ya casi, ¿verdad?, estoy ya, no que tenga, pero ya embargo les estoy llegando. No se sienta mal. Ahora, hermanos, quiero que regresemos, hermano, y vamos a una cita más en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Y vamos a estar viendo paulatinamente cada versículo. ¿Cómo vamos a guiarnos, hermano, para crecer? Voy a estar también tratando acerca de los temas, acerca de los ministros, y ahí me voy a incluir yo, voy a incluir, ¿verdad?, a los que Dios va a poner en la iglesia y en cualquier otro lugar que nos estén mirando, ¿verdad? Vamos a poner cómo Dios quiere y qué Dios pide de los ministros, y no solamente de los ministros, sino también de los miembros. Yo quisiera preguntarles también, mientras se encuentran las citas, ¿ya la tienen, hermanos? Amén. ¿Cuántos de aquí, hermanos, están trabajando para Dios en la iglesia? Amén. Levanten sus manos que están haciendo algo para Cristo. Quiero ver la mano levantada. Levanten la mano sin temor. Los que están haciendo algo para Cristo. Maestros, músicos, cantores, limpian la iglesia. Algo. Si hacen algo. Casi la mayoría están haciendo algo. Eso significa, hermanos, que no estamos mal. ¿Me está escuchando? Hermano, a veces los hombres y las mujeres hablan y malinterpretan las cosas, o quizás tú malentiendes las cosas. Nuestra iglesia, hermano, muchos de ustedes están sirviendo al Señor, pero ahora vamos, hermanos, a estar mejorando nuestro servicio para crecer mejor. Vienen gente, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, por alguna razón ya dejan de asistir. Algunos porque tienen problemas, algunos porque no se iban bien. Y quiero decir, ¿verdad?, espero que no sea ninguna de esas personas que se ha ido porque no se lleva bien conmigo, porque yo le causé un problema. Pero, hermanos, quiero que observen, en la iglesia siempre viene gente y se va. ¿Me escucharon? Amén. Cuando tú comienzas a ver por qué la iglesia no crece, yo les aseguro, hermanos, que cuando comenzamos este nuevo ministerio, no éramos los que estamos aquí.
aunque faltan muchos más, y ha ido creciendo. Yo quisiera, hermanos, que creciera de una sola, ¿verdad? Y rápido, y no se bajara. Pero yo, hermanos, más que ustedes, estoy viendo cómo la iglesia va creciendo, pero también, hermanos, quiero ver también que haya respeto. Que cuando la hermana, y no, ¿verdad? Quiero que vaya a pensar mal la hermana María, que porque ella es la que Dios nos ha dado aquí, que nadie, hermanos, la menosprecie. Porque un día tú y yo vamos a llegar a esa edad, y se imagina que los niños nos falten al respeto, o la mujer o el hombre más joven y le falte el respeto, o hable mal de él, o digan, mira aunque ya sus años han pasado, no tendrá las mismas fuerzas, las mismas actividades que los jóvenes, pero ya hicieron muchas cosas. ¿Aló? Le pedí, hermanos, que pasara a Sara, y queremos reconocerla a ella. Hermanos, qué bendición, y quiero que vean esto, hermano papá y hermana mamá. Cuando tú pones a tus hijos a trabajar en el servicio, muy difícilmente veremos a Sara, hermanos, metiéndose o andando en el mundo porque se volvió a trabajar con Cristo. Amén. Pero si tus hijos no se instruyen, nuestros hijos no los ponemos de chiquitos, hermano, a trabajar, a crecer, a hacer algo para Cristo, entonces son los próximos candidatos que Satanás, el mundo, agarrará y los desviará tras el pecado, tras el mundo, tantas cosas que, hermano, ofrece el mundo. Pero qué bendición, hermano, tenemos tanto con la hermana María, la hermana Sara, y hermano, cada uno de ustedes, hermano, tiene un reconocimiento. No porque no menciono su nombre, no quiere decir que no hace nada. Por eso le dije, ¿cuántos de aquí sirven a Cristo? Levanten manos que sirven a Cristo. Si no tienes, ¿verdad? Si no has querido servir es porque tú no has querido, ¿verdad? Y pregúntate, ¿estarán tus hijos sirviendo a Cristo? ¿O quieres que ellos digan, yo quiero? ¿O quieren que se vengan ellos solitos? Los niños, hermanos, tienen que traer al papá y la mamá a servir a Cristo. Pero volviendo, hermanos, a lo que, cómo queremos que nuestra iglesia crezca, va a crecer, hermanos, conforme a lo que Dios nos ha establecido. Dice en 1 carta a Timoteo, capítulo número 5, verso 1, no reprendas al anciano. ¿Aló? Le está hablando, quiero que el hermano que vea, le está hablando a los pastores. Timoteo era el pastor o el encargado de la iglesia. Tito también era el encargado de la iglesia. Ahora, ¿cómo yo debo tratar a los ancianos? Si yo tengo que tratarlos, ¿verdad? De esta forma que Dios me dice, ¿cuánto más no la iglesia? ¿Cuánto más tú tienes que tratar a los ancianos de esta forma? Dice aquí, Tito, ¿verdad? Perdón, Pablo le dice a Timoteo aquí, y el otro también de Tito también le dice lo mismo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a ¿quién? Como a padre. Yo quiero que preguntes, hermano, a tu hijo, ¿cómo tratas a los ancianos en la iglesia? ¿Lo tratas como un papá? ¿Usted ha visto que su hijo, hermano, trata al hermano anciano con mucho respeto? ¿O seremos papás, hermano, que también los hijos nos faltan al respeto y nos gritan? ¿Sabe, hermano, que cuando eso llega a pasar, cuando la mamá permite que el hijo le grite a su padre, hermano, los dos están mal? O cuando el papá le permite que el hijo le grite a su madre, los dos están mal. Cuando yo como pastor, hermano, permito que a alguien le falte respeto a uno de los ancianos, hermano, yo y la persona que está gritando estamos mal. ¿Aló? Qué feo será, hermano, ¿verdad? Ese tipo de vivencia. Para que me entiendan, hermanos, la convivencia unos con otros tiene que ser en respeto. Pero aquí, ¿verdad? ¿Será que ya los ancianos son intocables? ¿Que no cometen errores, que no cometen faltas o pecados? No, sí lo hacen. Ahora, ¿cómo hay que tratarlos? Yo, hermanos, con mucho respeto le hago a mi padre. Así fue enseñado. Aunque no hubiera tenido educación, mi abuelo, hermanos, no sabía leer, no sabía escribir, pero sabía contar. Pero aparte de saber contar, hermanos, vendía y hacer lo que sea, hermanos, él sabía enseñarnos respeto, mi abuelo paterno. Y no me avergüenzo de decirlo, porque él siempre me decía, hijo, yo quiero que tú estudies. Fíjese cómo decía, hijo, yo quiero que tú estudies para que aprendas, ¿verdad? Y no seas como yo, ¿verdad? Pero yo decía, pero mi abuelo tiene tanta ética y tanto respeto, que él me enseñó muchas de las cosas a respetar a la gente mayor y aún a los niños también. Ahora aquí Jesús, hermano,
¿verdad? El Espíritu Santo le revela a Pablo y Pablo le dice a Timoteo, no, ¿qué? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a quién, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Si tu hermano anda mal, o si tú tienes un problema, trátalo como tu hermano. Espero que en tu familia o en mi familia nos respetemos como hermanos. Bien. Aunque hay familias, también vamos a reconocer que hay hermanos que se portan, hermano, como hijo, sin respeto. Yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos me respetan, yo los respeto y los amo. Así también, hermano, en la iglesia, la hermana que no es anciana, si es un joven o un hermano joven, hay que respetarlo como hermanos. Qué feo sería, hermanos, una familia de hijos, hermano, hijos en la sangre, hermanos en la carne, para que me entiendan, donde, hermanos, puro pleito y discusiones. ¿Usted cree que habría armonía? ¿Usted cree que querrán juntarse? ¿Usted cree que querían convivir, hermanos, en algún fin de semana o en una fiesta o alguna convivencia, hermanos? No, porque, hermanos, no hay armonía. Lo mismo, hermanos, en la iglesia. Cuando tú no has aprendido, o porque quizás te has cerrado, o porque quizás, hermanos, te viene tu orgullo, me viene mi orgullo, hermanos, y te hacen algo y le respondes, es que no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, y eso provocará que muchos se vayan o muchos se alejen. Y yo le estoy seguro, hermano, yo quiero probarme, le digo, Señor, pruébame si alguno de ellos se ha ido por mi mal comportamiento, o porque yo me peleé con él, o que yo discutí con él. Yo, perdón, me tengo que hacer algo inmediatamente. Pero, hermanos, preguntémonos, ¿cómo nos estamos llevando como hermanos? Aleluya. Ay, ay, ay. Ayúdanos. ¿Queremos crecer? Amén. Entonces comencemos a cambiar, tú, hermano, la relación con los hermanos. Vinieron unos hermanos que nos visitaron, hermanos, ¿verdad? Y muy poquitos fueron los que, hermanos, estuvieron sentados ahí, aunque no había lugar. Yo pensé que, ¿verdad? Y eso pensé, digo, será porque ya no hay lugar, por eso mis hermanos dieron el privilegio de estar ahí sentados. Pero, hermano, no por eso no podemos ir a saludarlos. ¿Cómo está, hermano? Que se sienta que los convivimos. Hermano, aunque sí se sintieron muy contentos, ¿verdad? Se sintieron como que los hemos recibido bien, pero todavía podemos hacer mucho mejor. De lo bueno, podemos irnos a lo excelente. ¿Usted cree que sí se puede, hermanos? Cuando entre una nueva persona, hermanos, que se vaya con lo excelente. No se vaya, hermanos, que nos vean discutiendo, que nos vean hablando mal de unos con otros, que nos vean en alguna reunión, sea, ¿verdad?, de varones, de damas, de jóvenes, de música, de todos los diferentes ministerios, hermano, que no nos vean, hermano, hablando lo que no conviene. La Biblia nos habla, hermanos, que nuestra boca, hermanos, va a ser usada para cosas que edifiquen, cosas que sean de bendición. Cuando tú, hermanos, aprendes, hermano, comienza y diga, yo creo que ahorita es el tiempo, hermano, piensa mejor si es el tiempo, si es la palabra correcta, o va a edificar, o va a desanimar. ¿Aló? ¿Cómo trataremos a nuestros hermanos? ¿Cómo Pablo le dice hermanos, ahora a Tito, trátalos como hermanos y trátalos como padres los ancianos? Amén. Hijas, jóvenes y niños, the children, si usted no sabe respetar a su papá, está muy mal. Papá, si tú estás dejando que tu hija, que tu hijo sea caprichoso, berrinchudo, vas a pagar las consecuencias más adelante. La Biblia dice que el hijo, hermanos, consentido avergüenza al padre y a la madre. A veces tú dices, es mi hijo el preferido, es mi hija la más bonita, la única. Hermanos, pues por eso hay que corregirlas, hermanos, instruirlas, enseñarlas. Y si aún la Biblia, ¿verdad?, nos dice que si aún todavía es rebelde, gritona, respondona, con vara. Amén. Pero aquí van a llamar al 99, pues, ¿verdad? Si tú la corriges con vara, pero no la maltratas, son cosas muy diferentes. Creo que me está escuchando. Son cosas muy diferentes. El maltrato, que es, hermano, abusar, golpearla, que se quede en los moretones, eso salga, hermano, salga la sangre, eso es un abuso. Pero cuando tú la corriges, ¿verdad? Y si ahora sí, hermano, nos pasa